aficionados a la automatización industrial, programadores de PLC, nuevamente con un video, video número 2 de la apiladora o acomodadora de cajas que realicé anteriormente, que es el video número 1. Hice el video con el simulador KDSIMO y un PLC S7200 de Siemens. Ustedes lo vieron, y si no lo han visto, pues les recomiendo que vean el video número 1, cómo trabaja de acuerdo al planteamiento que les mostré de una apiladora de cajas en una imagen. Y lo vieron trabajar, vieron que sí funciona, y lo hice con el simulador. Pero a mi forma de pensar no es lo mismo simularlo que ya con un PLC real. Se enfrenta uno con otros tipos de problemas. Entonces es importante que vean el video número 1 para que tengan una idea más clara qué es lo que necesitamos. Entonces, la idea es esta. Déjenme mostrarles en qué software voy a trabajar. Voy a trabajar en el FP-Win con un PLC Panasonic, que lo tengo en un tablero de pruebas. Y yo ya avancé con mis variables, que son todas mis variables con las cuales voy a trabajar, para ahorrarnos un poquito de tiempo. Ya está hecho mi proyecto, ya nada más es para empezar a acomodarlo, a programarlo. Déjenme mostrarles el tablero de pruebas que vamos a trabajar. Aquí está. Este es el tablero de pruebas. Aquí están mis pistón A, B y C. Déjenme hacerles un paneo del PLC. Aquí está mi PLC. Es un FPO. Con este estamos trabajando, ¿ok? Entonces, a que tengan una idea más clara. Aquí están mis botones de arranque y paro, mis lámparas de señalización. Recuerden que voy a simular el motor o la banda con la lámpara Y4, porque yo no tengo un motor aquí en su pobre casa. Me es muy difícil tener un motor para que funcione, pero la lámpara Y4 me va a simular cuando se prenda la banda. Ok, pues este es mi tablero de pruebas. Vamos a ver cómo va a trabajar. Ok, entonces vamos a empezar con la programación. Espero que les guste. Compartan este video, denle like, y para mí es muy importante que se sigan suscribiendo, y vamos a empezar. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Ok, aquí ya tengo mi software ya abierto, ya todas mis variables globales también ya están. Entonces nada más es de ir haciendo toda la lógica. Ok, vamos a comenzar primero con el arranque y paro del sistema. Mi botón Run me va a realizar un set que yo le llamé memoria de Run. Ok, y como todo set debe llevar un reset. Mi botón de stop va a resetear el sistema. Aquí no estoy aplicando el enclavamiento, aquí estoy aplicando el set reset. Ok, y aquí ya tengo mi arranque y paro. Ahora voy con las lámparas de señalización, que me va a indicar si el programa está en run o en stop. Ok, aquí va a estar igual mi memoria de run, pero va a estar negada. Perdón, aquí estoy mal. Va a estar negada. Ok, aquí se me acuya cuatropiado. Muy bien. Aquí le estoy diciendo que si el programa, la memoria de run está activado, me prende la lámpara verde run, o al revés, si está negado, que me prenda la lámpara stop. Ok, esa es la señalización. Ahora sí, ya vamos con el sistema de la banda.
Acuérdense que yo voy a utilizar un motor para una banda transportadora en la cual van a correr las cajas. Sin todas mis condiciones para que me arranque la banda. Aquí que esté negada. Muy bien. Aquí me va a prender la banda. Pero va a ser un set. ¿Y quién me la va a resetear? El sensor. El sensor que va a detectar la caja ya en la banda. Ok. Ya que me van apareciendo automáticamente los nombres. Les digo que es muy conveniente dar de alta primero las variables. Bueno, aquí también me va a resetear la banda si yo tengo mi botón de stop. Si yo apachurro el botón de stop, también me va a resetear la banda. Ok. Muy bien, aquí ya tenemos el sistema de la banda. Perdón, es que tuve que salir un momentito, pero ya estoy aquí otra vez. Ok. Muy bien. Y sirve que toman nota más o menos cómo va todo el sistema. Bueno, y aquí tengo la banda, ya tengo el stop, ahora voy con la primera etapa, ¿ok? Está R0, X22, TX7, debe ser negado. Vamos a aplicar un set a una etapa 1, ¿ok? Y también lleva su reset. Entonces es un set y un reset, ¿ok? Muy bien, seguimos. El R0 es una constante, acuérdense, porque es una condición que me indica que el programa debe de estar activado, debe estar en run. Muy bien. Ok. Este es negado.
un set y también lleva su reset. Muy bien. Aquí también es otra. También me lo puede resetear. Ok. Aquí ya tenemos la etapa 2. Ahora vamos con la etapa 3. Ok. Muy bien. Este debe ser negado. También lleva, es un reset. Perdón, es un set. Y también lleva su reset. Ok. Muy bien. Ahora vamos con la etapa 4. Ya ustedes pueden ir checando con calma cada una de las instrucciones para que vean ustedes la diferencia entre una y otra, porque aparentemente parecen iguales, pero no, hay una diferencia, pero es siguiendo una lógica, tienen que asociar la lógica ahí. Set, ahorita que estoy aquí me estoy dando cuenta que tengo esto mal, aquí es un reset, no es un set. Uh-huh. Bueno, aquí me resetea la etapa 4. Este es acá arriba, porque es el que me va a resetear la etapa 4. Bueno, aquí estoy mal, espérenme, aquí estoy mal. Estoy repitiendo esto. Si aquí está el set, aquí está el reset. Entonces, aquí la X6 me lo está reseteando, pero aquí también lleva otra. También me lo va a resetear este. Ok, ya está la etapa 4. Ahora vamos con la condición de los 4 sensores.
va a salir el cilindro A más. Muy bien. Este aquí. Aquí me pasé, espérenme. Bueno, después la podemos arreglar de una vez. Que todos van a ser 4. O sea, no hay ningún problema. Ok. Otra vez. Este va acá. Ok. Ahí está. Aquí va a avanzar el cilindro A más. Ahí está. Vamos a ver qué sigue. Vamos con la continuación. No, pero aquí estoy mal. Aquí está. Muy bien. Esto me va a activar. Que va a ser un set. Y también va a tener su reset. Muy bien. Aquí está. Está la etapa 5. Esta etapa 5 es cuando ya estén los 4 sensores. Cuando ya las cajas está una en cada sensor. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. Este es negado. Y que también ya no esté la etapa R5. La etapa R5. El sensor C más. Que es aquí sí hay un enclavamiento. Y recuerden que el cilindro C al comienzo de su ciclo es extendido, ¿eh? No es retraído, es extendido. Ok. Bueno, pues ahora seguimos. Este es negado. Aquí es el cilindro B más.
con su enclavamiento. Uy, me pasé. Bueno, pues aquí este ya es todo el programa. Todo el programa que necesitamos. Vamos a hacer un chequeo a ver si hay algún error. Cero errores, cero advertencias. Ok, entonces ahora vamos a pasarlo al PLC y hacer unas pruebas. Déjenme ir a prender el compresor para checarlo, ok. Preparar todo para la prueba ya real. Ok, permítanme andar. Bueno, pues ya después de que fuimos a prender el compresor, entonces aquí ya está mi programa, así como lo fuimos haciendo. Vamos a pasarlo al PLC, ok. Vamos a checar que no haya, bueno, no haya ningún error. Cero, una advertencia global. Bueno, no creo que me impida mandarlo. Ahí está, ya lo cargó. Es rápido eso. Ya está en línea. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a mostrarles el tablero. Bueno, aquí está. Bueno, pues aquí están mis pistones A, B y C. Ok. Desde aquí va a estar mis lámparas. Vamos a darle run. Pero permítanme, es que no le di run en el software. Al darle run en el software, ya se me prende la lámpara roja de stop. El sistema está en stop, ok. Vamos a darle run. Le doy run y automáticamente el cilindro se sale. Recuerden que la condición la lógica es que el cilindro C debe estar fuera para empezar la secuencia, porque es la que está deteniendo las cajas. Bueno, aquí quiero mostrarles dos sensores que son importantes. Aquí está. El sensor M es el que me va a detectar que falta una caja. Cuando cae la caja de la banda y la detecta el sensor, el M la va a empujar. El pistón A va a empujar a la caja a su posición. Y el sensor A1, ese sensor es el último sensor que me indica que la caja número 1 ya está en posición, porque empieza con caja 4, 3, 2, 1. La 1 es la que me va a indicar que ya está en posición, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a poner esto aquí así. Déjenme ver si puedo poner otra cámara de este lado para que me indique más o menos cómo. Permítame tantito, ¿ok? Bueno, entonces aquí puse otra cámara, pero de muy mala calidad. No tengo otra. El sensor A1, este de aquí. Este me va a indicar cuando ya la caja número 4 ya está en su lugar, y es cuando van a salir los demás pistones con cuando me detecte esto. Este sensor es un sensor inductivo. Es el sensor que va a hacer la función de detectar la caja que baja de la banda y que tiene que acomodar, en este caso, el pistón A. O sea, este sensor me va a detectar la caja que baja de la banda, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a empezar de cero. Bueno, ahorita la banda está trabajando. Está activada la lámpara blanca. Me indica que que la banda está trabajando, está trayendo una caja. El pistón C está afuera, porque eso es una de las condiciones. ¿Ok? Bueno, voy a activar el sensor A2, en la cual me detecta que ya llegó una caja. Entonces debe de parar la banda para que no
no cause un problema. Le voy a dar que así. Ahí está, sale. Se apagó la banda y salió el pistón A. Ok, salió el pistón A. Entonces está empujando a la caja número 1. Bueno, entonces cuando llegue la caja a la posición del sensor, regresa A y espera que baje otra caja. Se activa la banda y va a bajar otra caja hasta que detecte el sensor. Ahí va. Sale otra vez, detecta la caja, pistón A empuja y se activa el sensor A3 porque la caja ya está en su lugar. Nuevamente baja otra caja, arranca la banda, baja otra caja y detecta. Entonces se activa sensor A2 porque ya está la tercera caja. Regresa. Vuelve a bajar otra caja. Esta va a ser la caja número 4, con la cual se termina las 4 cajas. Entonces voy a detectar que ya llegó acá con, fíjense en el pistón, en el sensor. Este me va a detectar que llegó a la caja 4 y fíjense en el pistón A, B y C. Sale y regresa. Ok. Nuevamente. Detecto la caja. Sale. Llega a la caja. Otra caja. Regresa. Otra caja. Regresa. Otra caja. Y ahí ya es cuando pasa la secuencia. Ahí está, ¿ya vieron? Como si realizó la función. Otra vez empujan las cajas, se salen los sensores de su rango y vuelve a empezar otra vez la secuencia. Trabaja la banda otra vez, detecta caja, se posiciona, detecta otra caja, se posiciona, detecta otra caja, se posiciona, detecta la última caja y se va a posicionar con el sensor A1. Empuja y regresa. Pues más o menos esta es la secuencia. Espero que les haya gustado. Pues a lo mejor no puedo simularlo muy bien porque no tengo instalaciones para hacerlo, pero realmente si este sistema lo ponemos en una banda transportadora o así como está la imagen, trabaja sin ningún problema. Entonces, pues espero que les haya gustado esta simulación. Voy a seguir haciendo más simulaciones con PLCs reales, con pistones reales y con otras marcas de PLC también. Ok, espero que les haya gustado. Ok, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y no se les olviden suscribirse, darle like, compartir los videos, es muy importante para mí y entonces porque me ayuda a motivarme y a seguir creciendo con el canal. Muchas gracias y los espero en el próximo video.